Hola, bienvenidos nuevamente a otra cápsula más de este curso de pensamiento crítico para la solución de problemas de la UV. En esta ocasión hablaré básicamente de cómo elaborar tu proyecto integrador. Te invito a que te quedes a observar esta cápsula y cualquier sugerencia, duda, espero poderla resolver a lo largo de esta explicación. Bien, antes de iniciar con la explicación de los elementos que componen este proyecto integrador, es importante precisar que el programa de nuestra experiencia educativa está compuesto por 3 unidades. He decidido en esta ocasión explicar estas unidades a través de 3 piezas de dominó. La primera es 3/5, que equivale a la unidad 1, pensamiento crítico para la solución de problemas. La segunda pieza es 3/4, que equivale a la unidad 2, que se llama pensamiento crítico creativo para formular problemas. Y finalmente la tercera pieza sería 3/2, que representa la unidad 3, pensamiento crítico creativo para la solución de problemas. Estas piezas, en realidad, lo que se observa en el juego de dominó es que están relacionadas o articuladas de tal manera que tienen un sentido lógico. Y es justamente el sentido lógico de nuestro programa y de estas 3 unidades. Por ello te invito a que comprendas la siguiente representación de estas piezas. Como mencioné anteriormente, cada una de las piezas que se pueden visualizar en la pantalla representan a una unidad de nuestro programa de la experiencia educativa Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas. Estamos observando que se está construyendo una jugada o se está construyendo justamente una hilación lógica. Esa hilación lógica es la que vamos a tratar de enmendar y de construir en nuestro proyecto integrador. De tal manera que en la primera unidad hemos trabajado algunos elementos que van a servir para poder reconocer las habilidades básicas, analíticas y críticas. En la unidad 2 vas a tratar de comprender cómo se agrupan y se construyen y elaboran los modelos de problema. Y finalmente en la unidad 3 vas a notar cómo el modelo de solución va a estar relacionado con el modelo de problema. Y esta relación entre los modelos va a ser muy útil para poder entender el proceso de la solución de problemas que establece justamente este curso. Bien, te invito a que conozcas un poco más de los materiales que seguramente tu profesor o profesora de pensamiento crítico te ha orientado. En esta ocasión quiero hacer énfasis en uno de los materiales que van a ser útiles justamente en esta construcción del proyecto integrador. Como puedes notar en la pantalla, tenemos 18 materiales o 18 artículos. El que vamos a trabajar es el número 13 de Uscanga Margarita 2017, que se llama Estrategias Didácticas, Proyecto de Bitácora OP Solución de Problemas, Defensa de Proyecto y Bitácora COL Solución de Problemas. Te invito a que descargues ese archivo en el cual encontrarás la explicación donde viene una rúbrica y los detalles amplios de tu proyecto. A partir de este material voy a explicar las dimensiones o características que debe de cumplir para la entrega final. El proyecto integrador está compuesto por 3 variantes. La primera, el reporte inicial de la situación. Veremos en qué consiste, cuáles son los componentes que lo agrupan y cuál es la finalidad de este. En segundo tenemos la bitácora orden de pensamiento, solución de problemas. Aquí podrás notar una estructuración de los datos y la forma en cómo se da seguimiento a esos datos para poder plantear un problema y darle su solución. Y finalmente, la propuesta de resolución o solución de problema es una propuesta en la cual en el proyecto vas a brindar cuáles son las alternativas de solución que ofreces, bajo qué modelos y bajo qué estrategias y qué procesos se deben de regir. Por eso te invito a que te quedes y observes lo siguiente.
Bien, el primer insumo que vamos a revisar en esta construcción del proyecto integrador es la tabla 1, llamada Reporte Inicial de la Situación. Esta tabla en realidad tiene el objetivo de dar un diagnóstico de la situación problema a la que te enfrentas y cumplir y notar cuáles son las características que conlleva. Por ello, nos señala que debemos de hacer una síntesis de esa situación inicial y marcar o señalar si nuestra situación problemática es un caso real publicado, es un caso real no publicado, es un caso real publicado, es un caso no real no publicado. Estas distinciones ayudan muchísimo para entender cuál es el sentido y la orientación que tiene esta situación problema. Y finalmente poner el link en donde se consultó y la fecha en la que esta información se consultó, para tener veracidad de la información que se está trabajando. Esto va a ayudar a respaldar parte de la información y de los datos que poco a poco vamos a ir recabando a lo largo del diseño y construcción de nuestro proyecto integrador. Para darle mayor amplitud a la tabla que anterior hemos señalado, me refiero a la tabla número 1, vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo se va procesando la información y qué aspectos debemos de tomar en cuenta para ir haciendo la construcción de los primeros insumos de nuestro proyecto. Tenemos que nuestra situación, en este caso hemos elegido el impacto social y económico negativo de la diabetes en México. Como es una situación conocida y publicada, vamos a marcar que es un caso real publicado. Sabemos perfectamente que hay casos, investigaciones, informes sobre el estatus de esta enfermedad en México. Algunas instituciones como el INEGI, como la Secretaría de Salud, han abordado a través de diversos métodos, informes sobre esta situación. Ahora, también mencionamos aquí y ponemos el link de donde estamos tomando esa información, que se trata de una noticia publicada el 1 de diciembre del 2016. Pasamos ahora a la tabla número 2, en la que vamos a explicar a mayor detalle los aspectos que integran la bitácora OP, orden de pensamiento, solución de problemas. Podemos notar en la pantalla que uno de los puntos que marca es el desarrollo de una situación. 2. La detección del problema, la información relevante indirecta, la formación relevante directa, la pregunta problema, preguntas indagatorias, tesis y respuesta a preguntas indagatorias, argumentos y efectos colaterales y por último ejemplos y contraejemplos. Estos son los elementos que integran la bitácora OP solución de problemas, que en un momento voy a explicar sus rasgos principales. Bien, pasemos a explicar en qué consiste la bitácora OP solución de problemas. Esta bitácora está compuesta por 8 columnas. Las primeras 4 columnas corresponden a el supuesto de Ardezos y Aprobe de Carlos Sainz, mientras que el resto asume el supuesto de Campirán sobre el modelo COL y la bitácora OP. Bien, en la primera columna podemos notar la situación en diferentes momentos. Aquí el estudiante tiene que escribir el inicio, desarrollo y cierre de la situación, es decir, cuándo inició, cómo se ha venido desarrollando y un probable fin, si es que tiene un fin. En la segunda columna, presencia del problema, el estudiante tiene que argumentar por qué se trata de un problema y por qué no. En este caso, si no se trata de un problema, decir cuál es la razón principal por qué no es un problema. Y en cambio, si se trata de un problema, cuál sería y por qué. En la tercera columna, información indirecta, tiene que ver con los datos que encontramos en artículos de investigación o informes de investigación. Es aquí donde las fuentes primarias empiezan a derivar. Por eso podemos notar que tenemos datos, información relevante y fuentes. Datos, información relevante y fuentes.
podemos decir que se trata de una información primaria y secundaria, que el estudiante va a tomar a partir de estos informes de investigación o artículos de divulgación científica sobre la situación problema que pretende abordar. Ahora, en la cuarta columna, información directa, aquí podemos notar que esta información se va a hallar justamente en la dimensión del investigador. ¿Qué quiere decir esto? Que instituciones como el INEGI, como la Secretaría de Salud, son aquellas que realizan ciertas encuestas o estudios. Pues bien, estos son los principales actores que se encargan de analizar estos datos, pero sobre todo son los que se encuentran o están frente a la cuestión empírica. En este caso, tienen mayor contacto o dirección con este tipo de fuentes. Por eso, hablemos de otro tipo de fuentes, de fuente también primaria, que serían los datos, información relevante y en dónde lo hemos extraído, y así sucesivamente. En resumen, la idea es que el estudiante logre articular información de instituciones o de investigadores que han tenido contacto directo con la información o que han sido los responsables de construir esta información. En la quinta columna tenemos pregunta, problema, preguntas indagatorias. Recordar que hemos venido trabajando en qué consiste un problema. Pues aquí tenemos que construir nuestra pregunta problemática o nuestra pregunta problema, que va a ser la que nos va a orientar justamente en esta bitácora. Por eso, a partir de esta pregunta problema, vamos a poder denotar otras preguntas que nos van a poder dar cuenta de cierta indagación. Por eso vamos a hablar de la primera pregunta indagatoria, segunda pregunta indagatoria y tercera pregunta indagatoria, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestra pregunta principal va a derivar otras preguntas que van a tener mayor relación o articulación con nuestra pregunta principal, pero sobre todo vamos a tener mayor análisis de lo que estamos tratando de problematizar. Y en la sexta columna tenemos tesis y respuestas a las preguntas indagatorias. En esta columna simplemente tenemos que afirmar o negar nuestra tesis, dependiendo de nuestra pregunta. Y abajo tenemos que dar respuesta contundente a la pregunta indagatoria. Dependiendo de la pregunta indagatoria, vamos a dar una respuesta, y así sucesivamente. Y en la séptima columna tenemos argumentos que explican la tesis y los efectos colaterales. Aquí es importante trabajar los argumentos deductivos, inductivos o abductivos, o argumentos que estén estructurados de tal manera que tengamos bien clara esa información de la que estamos abordando. Estos argumentos van a ser la razón o la justificación de nuestra tesis y de nuestro problema. Y finalmente tenemos la última columna, que sería la 8, los ejemplos y contraejemplos. Aquí el estudiante tiene que proponer un ejemplo relacionado con la situación problema y un contraejemplo, es decir, un ejemplo que se esté apreciando de manera positiva, ¿sí?, dependiendo de nuestra situación problema, y un contraejemplo, algo que se esté descartando o se esté negando.